Bienvenidos al podcast con Odontocomadres. El día de hoy hablaremos de las funciones de la pulpa y las zonas histológicas en el diagnóstico. Función inductora. El papel principal de la pulpa es interactuar con células del epitelio oral que llevan a la diferenciación de la lámina. Además, interviene en el desarrollo de la dentina y estimula la formación del esmalte. Función formativa. Esta función no solo se ha de contemplar durante el desarrollo embrionario, sino durante toda la vida con la formación de dentina secundaria, fisiológica o en situaciones patológicas de dentina secundaria, reparativa o terciaria. En cuanto a la función nutritiva de la pulpa dental debe mantener la vitalidad de la dentina procurando oxígeno y nutrientes a los odontoblastos y sus prolongaciones, así como procurar una fuente continua de fluido dentinario. El logro de la función nutritiva es posible por la rica red capilar periférica, el plexo capilar subodontoblástico y sus numerosas proyecciones a la zona odontoblástica. Los sustratos metabólicos acusolubles, los componentes plasmáticos, se filtran a través de la pared capilar. Esto ocurre cuando la presión dentro del capilar proveniente del bombeo cardíaco, o sea, la presión hidrostática, es mayor que la presión tisular o la presión osmótica de la pulpa. El líquido tisular reentra al capilar en su terminal venosa cuando la diferencia de la presión osmótica, que favorece la reabsorción, excede la presión hidrostática, que favorece la filtración. La cámara pulpar dental puede variar de 2 a 5 milímetros en diámetro en su ancho más grande. La arborización vascular tan extensa que ocurre en esta zona emana de solo unas cuantas arteriolas que entran por el foramen, cuyo diámetro puede ser de 0.1 milímetros. Además de las arteriolas, el espacio del foramen contiene pequeñas vénulas, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas sensoriales. La subdivisión de los vasos sanguíneos ocurre a todo nivel en la pulpa, pero es mayor en la cámara pulpar. En los dientes multirradiculares hay una gran anastomosis en la cámara pulpar. Sin embargo, no hay una cantidad significativa de circulación colateral como consecuencia de los relativamente pocos vasos comunicadores por los conductos accesorios. Función sensitiva. La pulpa, mediante los nervios sensitivos, responde ante los diferentes estímulos o agresiones con dolor dentinario pulpar. Winner señala que su función sensitiva o nerviosa es porque sus nervios motores y sensitivos desempeñan un papel esencial en la transmisión del dolor y el control de los vasos sanguíneos. El dolor es un mecanismo de defensa, ya que cuando hay presencia de una lesión, la respuesta fisiológica de los nervios pulpares será una sensación dolorosa de forma inmediata. El dolor dentinal es agudo y de corta duración, mientras que el dolor pulpar es sordo y pulsátil, persistiendo durante cierto tiempo. Función defensiva. La pulpa realiza la protección mediante la formación de dentina terciaria reaccionaria o reparativa, que va a responder ante un proceso infeccioso o no. A medida que las fuerzas y estímulos funcionales se ejercen sobre el diente, la formación dentinaria aumenta a tal grado que existe un encapsulamiento de la cavidad pulpar. Mientras los odontoblastos secretan la matriz dentinaria y se retraen hacia el centro de la cavidad pulpar, se amontonan y su dirección se altera. La dentina producida se vuelve curvilínea y contiene menos túbulos por unidad de superficie. Este tipo de dentina ha recibido el nombre de dentina funcional o dentina secundaria y se forma después del depósito de la dentina del manto. La estimulación excesiva produce un tipo de dentina atípico. Los procedimientos operatorios, caries, abrasión, atrición y erosión producen episodios de formación rápida de dentina. Este es un mecanismo defensivo para compensar la pérdida dentinaria localizada en la superficie del diente. Este tipo de dentina terciaria se divide en reaccionaria y reparativa. La reaccionaria se produce ante un estímulo leve y es secretada por los odontoblastos, mientras que en la reparativa se da ante un estímulo intenso en el cual los odontoblastos mueren y son los dentinoblastos los que la formarán. Esta va a ser menos tubular y va a tener un aspecto más parecido al cemento o al hueso. En cuanto a las zonas odontoblásticas, lo primero que encontramos es la dentina y la predentina. Una característica de la dentina humana es la presencia de túbulos que albergan las principales proyecciones celulares de los odontoblastos. La predentina es la matriz orgánica no mineralizada de la dentina, situada entre la capa de odontoblastos y la dentina mineralizada. Sus componentes incluyen proteoglucanos y colágenos. Zona o capa odontoblástica. Es el estrato más exterior de la célula de la pulpa. Se encuentra localizada inmediatamente por debajo de la predentina. Está compuesta por los cuerpos o somas celulares de los odontoblastos. En la porción coronal de la pulpa
Los odontoblastos presentan una forma cilíndrica alta, lo cual determina un aspecto de empalizada. Las uniones intercelulares proporcionan una vía de baja resistencia, a través de las cuales los estímulos eléctricos pueden pasar rápidamente de célula a célula. Estas uniones no rodean completamente a los odontoblastos. Así el líquido, las proteínas plasmáticas, los capilares y las fibras nerviosas pueden pasar entre ellos. Zona oligocelular o basal de Weil. En esta zona encontraremos células de Joel y fibroblastos. Se ubica por debajo de la capa de odontoblastos, es una zona muy estrecha que se encuentra relativamente libre de células. Esta zona es atravesada por capilares sanguíneos, fibras nerviosas amielínicas y procesos citoplasmáticos delgados de los fibroblastos. Esta zona puede no ser evidente en pulpas jóvenes que forman rápidamente dentina o en pulpas viejas donde se produce dentina de reparación. Las células de Joel tienen su origen en la última división celular odontoblástica. Los odontoblastos forman originalmente una capa estructurada que incluye unas 4 filas de células. Durante la maduración dental y envejecimiento el número de odontoblastos se reduce gradualmente y finalmente aparecen como una delgada capa unicelular. Los fibroblastos, por su parte, son células principales y más abundantes del tejido conectivo pulpar, especialmente en la corona, donde forman la capa rica en células. Los fibroblastos pulpares son células fusiformes con núcleos ovoides. Sintetizan y secretan la mayor parte de los componentes extracelulares, es decir, el colágeno y la sustancia fundamental, y tienen por función formar, mantener y regular el cambio de la matriz extracelular fibrilar y amorfa. Zona rica en células. Usualmente visible en una región más profunda hacia el centro pulpar, es un estrato que contiene un porcentaje relativamente elevado de células en comparación con la región más central de la pulpa. Este estrato es mucho más notable en la pulpa coronaria que en la pulpa radicular. Además de fibroblastos, la zona rica en células puede incluir una cantidad variable de células mesenquimatosas indiferenciadas y células defensivas como macrófagos, linfocitos o células plasmáticas, capilares sanguíneos y nervios. Esta zona es discernible porque tiene una densidad más alta de fibroblastos que el estroma o cuerpo central pulpar y es mucho más prominente en la pulpa coronal comparada con la pulpa radicular. Se ha sugerido que esta zona es la fuente de células que se diferencian en odontoblastos secundarios o de reemplazo cuando se daña la capa primaria de odontoblastos. Zona central de la pulpa. La zona central de la pulpa se encuentra alejada del límite dentinal y está recubierta en su totalidad por la región periférica. Esta región se caracteriza por presentar una disminución de la densidad celular en comparación con la región periférica. Está formado por el tejido conectivo laxo, característico de la pulpa, con sus distintos tipos celulares, escasas fibras inmersas en matriz extracelular amorfa y abundantes vasos y nervios. El componente celular está formado principalmente por fibroblastos, células mesenquimáticas y macrófagos.